Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, sin olvidar las cosas importantes que todos tenemos en nuestras vidas. Y una de las cosas importantes que debería formar parte de nuestra vida es reflexionar, pararnos un tiempo y meditar. La reflexión de hoy se titula Estas no son tus cebollas. En francés se diría algo así como Ce ne sont pas tes oignons. Algo así, ¿no? Mi francés no es del todo bueno, y el inglés peor todavía. Es una expresión francesa que significa literalmente eso. Estas no son tus cebollas. Hace un tiempo, mientras estudiaba este idioma, le dije a una buena amiga de la familia que me enseñara alguna expresión en francés que sin llegar a ser una palabrota o habla soez fuera graciosa. Me dio un par de ejemplos, sabía de lo que se hablaba porque había vivido en los suburbios de París. Y bueno, de todas las frases que me dijo, esta de las cebollas fue la que más me gustó. ¿Qué significa? La traducción de esta frase, la traducción no literal, podría ser ese no es tu problema, o a ti qué te importa, o métete en tus asuntos. Pero ¿qué tienen que ver aquí las cebollas? Parece ser que la frase viene del entorno rural, en una época en la que la mayoría de la gente tenía su propio terrenito para cosechar. Y un cultivo que muchos tenían eran precisamente las cebollas. Todavía en la actualidad, de hecho, Francia es una de las grandes exportadoras de cebollas, cebollinos y demás familias. En resumidas cuentas, cuando alguien se metía en el terreno del otro, se le recordaba que esas no eran sus cebollas. Y si no, imagina lo siguiente. Imagina que tú tienes un terrenito que cuidas con cariño, pero de pronto un día observas que varios de tus vecinos se saltan la verja y se ponen a trabajar en tus tierras. Unos se disponen a recoger cebollas, otros a limpiar las malas hierbas, otros a plantar. El caso es que al poco tiempo empiezan a discutir porque no se ponen de acuerdo en el método a seguir para cada cosa. Uno dice que sí así, el otro que sí asá. Al final, más que ayudar, se están cargando la cosecha. No te queda más remedio. Sales y les dices, vecino, ¿ce ne sont pas vos oignons? O estas no son vuestras cebollas. La analogía es fácil, ¿no? ¿Cuántas veces los demás se meten en nuestro terreno, dándonos consejos y diciéndonos lo que tenemos que hacer, lo que no y cómo? ¿O cuántas veces somos nosotros los que hablamos de lo que deben hacer los demás? ¿Cuánto tiempo pasamos criticando y hablando de lo ajeno? Por supuesto, un nivel sano de interés en los demás es más que apropiado. Pero recuerda, no son nuestras cebollas. Cuanto más tiempo pasemos en otras huertas, menos pasaremos en la nuestra. ¿Tú te imaginas todo lo que se podría avanzar en la vida si nos negáramos en rotundo a hablar de los demás y nos dedicáramos a ver cómo mejorar nosotros? Ya lo dice el dicho, quien habla de vida ajena es porque no tiene la suya llena. Así que recuerda, cuando tengas la tentación de saltar la valla del vecino o veas a alguno acercarse a tus asuntos, dile o dite en voz baja, amigo, estas no son tus cebollas. Finalizo con una frase de Paulo Coelho, de su libro El alquimista. Todo el mundo parece tener una idea clara de cómo los demás deben vivir sus vidas, pero no tienen ni idea de cómo vivir la suya. Esperemos que esta reflexión nos ayude a cambiar esa realidad, esa triste realidad en muchos casos. Espero que te haya gustado este tema. En la web, en efectividad.es, tienes este artículo, así como otros en el blog, artículos centrados 100% en efectividad y efectividad, con métodos para mejorar en el día a día. Échale un ojo a ver qué te parece. Me despido, que lo pases muy bien.